¿Cómo están, colegas de la Sociedad Mexicana de Fitopatología? Estoy invitado a dar unas palabras que sean de interés para los fitopatólogos de México, y he seleccionado como una reflexión de 10 minutitos algo que no pertenece a la información que es normal adquirir en las universidades en donde hay temas fitosanitarios en su enseñanza. Y me voy a referir a lo que es el marco internacional de la fitosanidad. Este marco existe en el mundo desde 1951 y es un tratado internacional. Eso es un asunto muy serio porque son acciones de gobierno en donde cada entidad legislativa, en el caso de México, el Senado de la República, es el que dice: le interesa a México ser parte contratante de ese tratado internacional. Entonces, esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria existe, tiene su base física y operativa en Roma, en el edificio de la FAO, y aunque técnicamente no es parte de la FAO, sí tiene una vinculación administrativa con esta parte de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Proteger plantas cultivadas y silvestres de la introducción de plagas exóticas. Esto es muy importante porque la responsabilidad entonces no solamente se limita al interés agrícola, sino cubre el interés de toda la fauna, de la flora que, siendo silvestre, pues pertenece al ámbito de las autoridades de medio ambiente, pero ellos no operan estas funciones. Los inspectores que están en frontera tienen autoridad para temas de cuarentena vegetal que no solamente benefician a las plantas cultivadas. De tal manera que es una nota para que vean la amplitud transversal que tiene esta convención. Ya en el ámbito estrictamente agrícola tiene dos funciones muy importantes, que es preservar la seguridad alimentaria. Esto lo quiere ejemplificar en que no venga una plaga tipo fusariosis del plátano raza 4 tropical, que al llegar a un país, como está haciendo hoy mismo en países de Asia, pero que también esa enfermedad ya ingresó en el año presente a Colombia y a Perú, pues pueden amenazar la seguridad alimentaria porque devastan áreas enteras de cultivos. Y también está, digamos, con la misión de facilitar el comercio, porque alguien en el mundo tiene que establecer el estándar de hasta dónde la protección de la flora de un país se balancea en términos de hasta dónde se permite o se prohíbe el comercio internacional. Aquí yo les quisiera decir que la Convención de Protección Fitosanitaria tiene como coadyuvantes a organizaciones regionales. Por supuesto que la base de membresía son 184 países, México está incluido ahí. Desde 1982 es cuando se convirtió en un miembro activo. Y entonces son 184 países, pero que también con 10 organizaciones regionales de protección fitosanitaria discuten qué es pertinente hablar en términos internacionales para que se convierta en un estándar internacional. Estas normas internacionales son la guía para que no cada país quiera reinventar la forma de hacer fitosanidad, y hay a la fecha 40 normas internacionales que se han establecido y que son referencias para hacer correctamente el ejercicio de la sanidad vegetal. Hay normas conceptuales, por ejemplo, cómo hacer análisis de riesgo. Si cada país tuviera su propia metodología, sería un mundo imposible para entenderlo, y entonces fue una de las primeras normas internacionales que se establecieron, y si uno ve el comparativo de cómo es un documento que proviene de esta norma
internacional número 11, que así se denomina análisis de riesgo de plagas. Lo que concluye un país o lo que concluye otro, voy a poner ejemplos de países que tienen riesgos similares, Guatemala o México, o Estados Unidos y México. Si uno revisa qué análisis de riesgo produjo para un riesgo determinado cada uno de esos países, pues son muy similares, y eso es consecuencia de que todos están siguiendo la misma metodología, y esto, siendo un tratado internacional, se convierte en una obligación. No es una prerrogativa de un país si quiere adherir a que su análisis de riesgo lo haga bajo la norma internacional o no. Ser un tratado internacional genera un mecanismo vinculatorio, y ese es un ejemplo que yo pongo en la mesa. Un tema que hace muy eficientemente la Convención de Protección Fitosanitarias es el desarrollo de protocolos de diagnóstico y de tratamientos cuarentenarios, de tal manera que nadie tenga que estar en forma unilateral diciendo si una concentración de un fumigante, si una concentración de un plaguicida determinado es lo que atiende correctamente un riesgo de cuarentena. Y aquí también hay un gran contenido armonizado entre países para diagnóstico, todos los protocolos, desde la taxonomía tradicional hasta la secuenciación, todo esto está bien determinado como un mecanismo estandarizado. Hay otros temas conceptuales que también ha elaborado la Convención. Ahora mismo México está utilizando uno de esos conceptos que es un documento establecido como una recomendación que se llama desvío de uso de lo que se declaró originalmente. Es el caso de los aguacates de México que se exportan a Costa Rica. Costa Rica hizo una prohibición de aguacates mexicanos hace 6 años y justificó su riesgo en términos de que en México hay presencia de un viroide que se llama sunblotch, la mancha de sol, y México lo rebate, y de hecho es un panel que está activo en la Organización Mundial de Comercio. El doctor Telis participa como experto mexicano en el tema. Costa Rica arguyó que si importa frutos de aguacate, podría ser la vía para que ese viroide se estableciera como una nueva plaga en sus cultivos de aguacate. Y México ha negado ese supuesto porque el fruto del aguacate no se está exportando para multiplicación vegetal, no se exporta para que alguien establezca una huerta a partir de esos materiales. Entonces, ustedes como fitopatólogos saben que realmente sería altamente improbable que alguien exportando aguacates para consumo, eso se convirtiera en un riesgo de campo, a menos que hubiera un desvío de uso y que hubiera un productor de aguacate que por alguna razón decidiera usar la semilla del aguacate mexicano que se exportó a Costa Rica para consumo y que decidiera hacer propagación con ese material. Como eso no sucede, como eso no es esperable, entonces no está reconocido como un riesgo legítimo, e incluso se está ya determinando que si Costa Rica tiene productores de aguacate que recurran a esa mala práctica, sería su responsabilidad y nunca debería ser el motivo de prohibición para que alguien exporte aguacates de México a Guatemala. Es un ejemplo. ¿Qué discusiones vigentes tiene esta Convención de Protección Fitosanitaria? Hay dos temas que tienen que ver con la modernidad. Uno de ellos es el comercio electrónico. Si alguien, por ejemplo, le pidiera a Amazon
digamos, un embarque, una dotación de semillas de tomate de cualquier otra parte del mundo, Amazon probablemente la adquiriría en Holanda, pero también la puede adquirir en Vietnam y también en China. Por supuesto que los riesgos que representan para México son muy diferentes de cada uno de esos tres orígenes. Y entonces lo que estamos viendo como entidades regulatorias es que existe la necesidad biológica de que no haya una libertad para que esas empresas que a través de Internet hacen el comercio de cualquier mercancía no deberían tener la libertad de que el material de riesgo sanitario se moviera libremente a través de ese comercio. Y lo mismo sucede con la mensajería. A lo mejor ni siquiera que sea un material de compraventa, pero si una empresa de mensajería moviera obsequios de alguien que tiene semillas de zanahoria en un país y se las regala y las envía por mensajería a una amistad en otro país, eso por supuesto que genera un riesgo sanitario. Y entonces se está generando, con la participación de 184 países, un estándar internacional que aborde las disciplinas que deban obligatoriamente seguir esas empresas de comercio electrónico o de mensajería. Otro tema que se está discutiendo, de hecho ya se estableció como una norma internacional, es sabiendo que los países nunca van a tener el personal suficiente para atender todos los actos de autoridad fitosanitarios, entonces ya hay un estándar internacional para determinar cómo es que una autoridad fitosanitaria le transfiere alguna de sus facultades a un particular, y entonces eso fue un estándar que se acordó el año pasado, en 2020, y entonces eso es una buena noticia, porque si cada país tuviera su forma de transferir facultades a particulares en su propio estilo, sería muy peligroso. Hay una obligación muy importante que adquieren los países que son signatarios de este acuerdo internacional, y es la notificación obligatoria. Si un país tuviera conocimiento, ya sea porque lo buscó o porque simplemente lo observó, de la presencia, vuelvo a referir al caso de la fusariosis raza 4 tropical del banano, si sabe que lo tiene presente en su territorio y no lo notifica, está violentando sus obligaciones, porque esa presencia no solamente arriesga a su propio territorio, sino a toda una región, sobre todo a países vecinos que también cultiven banano. Y entonces aquí nos encontramos un cuello de botella, porque siendo una obligación esa notificación de presencia de plagas de alto impacto, a veces los países tienen la tentación de ocultarlo con el objetivo de que no pueda haber alguna sanción de comercio, algún cierre de frontera a alguno de sus productos, y entonces, contrario a su obligación, tienden a ocultar esa información. Pero cuando menos la Convención de Protección Fitosanitaria establece que esa es una acción ilegal. Y cada vez se está teniendo más puntualidad para vigilar que los países no cometan esas faltas. Hay pretensiones no logradas que procura esta convención, y una es que se estandarice una estrategia mundial de investigación fitosanitaria. Pues cada país es soberano, cada país tiene o limitantes o disponibilidades financieras para esa investigación. Entonces ha quedado como una intención, pero alguna vez habrá de avanzarse en esto. Y lo mismo en una red internacional de diagnóstico, que los laboratorios de 184 países estén armonizados en su proceder, que tuvieran certificación en normas ISO 10025, por ejemplo,
Eso también ha quedado como una intención, pero es una muy buena base que la convención lo establezca como una acción obligatoria. En un mundo de 184 países, donde hay países de gran avanzada fitosanitaria como Nueva Zelanda, y hay países que se adhirieron a la convención apenas el año pasado, por supuesto que hay una gran diversidad, y seguramente a través del tiempo se va a reducir la brecha. Con esto es simplemente una reflexión general a la que les invito. Por supuesto que si alguien quisiera entrar a la página de la convención, en donde se accesa muy fácilmente, ustedes verán que hay un cúmulo de un historial desde 1951 a la fecha, que sirven por sí mismo de lección fitosanitaria en el ámbito internacional. Los invito a que lo hagan, los invito a que no solamente sea la Dirección General de Sanidad Vegetal el protagónico de estas discusiones, al contrario, yo invito a que los científicos que están viviendo en un instituto de investigación en una universidad sean solidarios con la Autoridad Nacional de Sanidad Vegetal y aporten, y que las propuestas y las iniciativas que haga México vengan con esa robustez y que se vean reflejadas en que algún periodo las normas internacionales entre que se proponen y que se establecen como estándar tarda aproximadamente 5 años, pero México ha generado iniciativas que se han convertido en normas internacionales. La más clara de ellas es el establecimiento de áreas libres de plagas, que surgió en la práctica con el área libre de moscas de la fruta que se estableció en Sonora en los años 70 y que se convirtió en una norma de FAO, de convención, aproximadamente 20 años después. Pero es una contribución de México al mundo y ahora decenas de países utilizan las áreas libres como mecanismo de protección fitosanitaria, que es muy útil sobre todo para propósitos exportadores. Así es que espero que esto sirva de motivación para que se asomen a través de vías electrónicas a este mundo internacional de la fitosanidad, y si lo hacen de la mano de Sanidad Vegetal todavía sería más productivo, así lo anticipo. Es una invitación abierta y les agradezco de antemano. Muchas gracias, felicidades. Gobierno de México.